Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola. Y Rodrigo Carvajal. El Ramón Alex. En pues, el día posterior al Liberation Day que nos decretó el compañero Donald Trump, que no es otra cosa que un reset global de la economía. Veremos si es el lado correcto o no. La mayoría de los que hemos entendido tradicionalmente los modos de operar de los sistemas económicos, pues estamos diciendo esto no va a llegar a ningún lado, esto es un quiebre sistémico, ¿verdad? Que no se había dado en décadas. Yo creo que la última vez que vimos una cosa más o menos similar fue en los años de Richard Nixon, cuando Nixon quiso salvar la famosa debilidad del dólar y la amenaza de que iban a surgir alternativas a Bretton Woods, al patrón dólar, y que pues terminó provocando una reevaluación del dólar, devaluándolo para que fuera el mercado americano más competitivo con sus exportaciones, pero que terminó hundiendo en ese momento a Estados Unidos en lo que entonces conocimos. Yo me acuerdo que fue un término acuñado en aquel entonces y o sea, tenía yo unos 20 y pico de años y se llamaba la estanflación. Es la estancación con inflación. Y hoy lo que se sospecha, ¿sí? En aquel entonces fue un poquito para tratar de devolverle la competitividad a Estados Unidos. Yes. Y tuvimos la estanflación con la crisis petrolera que se dio en aquel entonces, que fue muy dramática. Y bueno, pues hoy estamos igual en un túnel de incertidumbre completa, en una situación en la que ¿dónde están los ganadores? ¿Dónde están los perdedores? Y vamos a empezar vamos a empezar por el principio, diciendo que prácticamente, pues no puedo decir que a México le fue bien. Digamos que fue a quien le fue menos peor. Así es. El que está en mejores condiciones de defenderse sin haber leído todavía la famosa letra chiquita que Trump nos puede sacar en cualquier momento debajo de la chistera con un conejito o con unas florecitas. Pero dicho eso, pues hombre, México-Canadá, yo creo que Trump no come lumbre. Y lo que hizo fue pues simplemente defenderse y decir, no me voy a meter ahorita líos con el TEMEC y mejor voy a aplicar la primera contingencia. ¿Con quién? Con China y sus aliados asiáticos, a donde llegaron con aranceles de hasta el 60 y tantos, 70%, ¿verdad? A Japón 24%. Japón, que había sido un aliado siempre norteamericano. Claro. Y el mundo está en esa forma, tratando de entender qué va a pasar, porque al final del día, pues esto va a terminar repercutiendo en un solo lugar, en el consumidor, Es correcto. que es el que va a terminar pagando los caprichos de Trump. Porque, por ejemplo, el arancel ese que ponen del 10% parejo, A todos. pues es un juego suma cero, porque si todos nos aumentan el salario un 10% y afuera los precios aumentan un 10%, pues es como igual. si no ocurre absolutamente nada. Sí. Lo que sí contiene el otro de llevarse aranceles en pago de la reciprocidad y decir, a ver, tú China te voy a poner 40 y tantos, y a ti Vietnam te voy a poner 60 y tantos, y a ti Corea también 60 y tantos, y eso sí genera mucho ruido e incertidumbre. ¿Por qué? Porque mientras entendemos el juego que se está jugando, pues cada quien va a hacer lo que diríamos el juego de Juan Pirulero. Cada quien va a atender su juego. Correcto. Y ahorita, pues vemos claramente, hay que reconocer, y eso no hay que quitarlo de la mesa, que la presidenta Claudia Sheinbaum jugó bien sus cartas con la llamada, o con su ya famosa frase de la cabeza fría. Claro. Y eso permitió, pues, que sí van a decir, mira, Canadá se peleó y como quiera obtuvo lo mismo. Sí, pero Canadá sigue en el plano beligerante tratando de pelear los aranceles y México está diciendo, tranquilos, vamos a esperar pausadamente. No digo que vaya al final del día a ser lo mejor, No. pero en este momento de incertidumbre suena a que es lo más sensato. No nos vayamos con la finta, porque todo el mundo hoy está con jueves festejando
diciendo, qué bárbaro, empezamos el día de la incertidumbre de ayer con a 20.50 el dólar. En el Festival de la Mañanera. En el Festival de la Mañanera. Terminamos el día ya con los anuncios de Trump en 2020 y el jueves amanecimos ya a 19.90. A ver, señores, entendamos algo. No es que se haya el peso revaluado, es que se ha devaluado el dólar. Es correcto. Eso no lo entiende mucha gente. El dólar se está replegando. ¿Por qué? Porque veamos simplemente las famosas cifras del cierre del jueves. ¿Cuáles son esas cifras? Pues vamos a dar unas cuantas para que no atosigar, pero sí para entender. La Bolsa Mexicana de Valores descendió solamente 1.26%. No fue mal, es una cosa que puede pasar. Un mal día, pero no comparado. Pero no comparado con Dow Jones, que se fue casi 4% abajo, 3.98. Standard Poor's, 4.84, casi 5%. A ver, en un país como Estados Unidos que te vayas 4%, 5% abajo, Nasdaq casi 6% abajo. Es un crash. Ramón, en valor de capitalización de mercado es una pérdida de 3.1 billones de dólares. Bueno. O sea, millones de millones. Ahorita te voy a preguntar cómo sientes que va a reaccionar todos los hombres del capital, de la industria, etcétera. Pero agarras el IPC de México, bueno, déjame tratar de ubicar aquí, en ciertas acciones. ¿Qué le pasó a un JP Morgan? Cayó 7%. JP Morgan, el banco de JP. Citigroup, ¿cuánto cayó? 12.14%. Y eso 12%. que no son manufacturas, son servicios financieros. Claro, Bank of America, 11.06%. Banco Santander, arriba de 4%. A BBVA le fue menos mal, fue 1.30%. ¿Sí? Y en medio de todo eso, tienes acciones como Meta, que cayó 9%. Wow. O Nvidia, que se fue casi 8% abajo. ¿A quién le fue menos mal? Los chinos. ¿Sí? Alibaba, menos 0.35. 0. Ni siquiera 1%. Tesla, menos 5.5%. BYD, China, solamente menos 2. Y la Bitcoin USD, menos 1.11. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, estamos en zona gris de incertidumbre. Única cosa que podemos hacer para empezar ya el debate es decir, señores, ¿tenemos aranceles? Sí tenemos aranceles. A México nos pega en ¿qué? Automóviles, nos pega en acero, nos pega en aluminio y nos paga en las partes de electrónicos que vienen de Corea, de China. Todo lo que no califique como TEMEC. Así es. Y ahorita quiero lanzar un ejercicio para que veamos de qué tamaño es el problema, porque aunque productos mexicanos fabricados en México no tengan el 25%, a la hora de integrar las partes, como una televisión, si fuera el 25 sería a 375 una televisión de $300. Así es. Pero con las partes, con los nuevos aranceles de 60 y tantos %, esa televisión se va casi a $400. Es decir, porque tiene componentes asiáticos. Exactamente. Y entonces, todo el proceso de entender la dinámica de cómo va a funcionar esta nueva realidad, con lo que implique que hoy viernes y lo que implique que el fin de semana y lunes vayan a sacudir a alguien por ahí a Donald Trump, como ya lo sacudieron ayer, cuando un grupo importante de congresistas, particularmente demócratas, dijeron en el Senado, vamos a defender el asunto por Canadá. No les alcanzaba la famosa mayoría calificada de ellos en el Senado. Y cuatro senadores, del Partido Republicano se cambiaron y lograron ser la famosa mayoría contra la decisión de Trump. Vamos a ver más de eso, ¿no? Vamos a ver más de eso. A ver, Rodrigo, empezamos el debate. Y vamos a ver más de eso porque realmente en la Constitución norteamericana quien tiene la facultad de imponer aranceles es realmente el Poder Legislativo, es el Congreso. Donald Trump está utilizando una exención, que es la sección 232, que bajo circunstancias de seguridad nacional y declaratorias de emergencia,
tú puedes imponer una orden ejecutiva de manera unilateral para poner este tipo de tarifas. Pero me quiero regresar a México, porque habla la presidenta de que el hecho de que hay una exención para México y para Canadá en relación a los aranceles recíprocos del resto del mundo es bueno para el país. Yo digo no. ¿Por qué? Porque las consecuencias macroeconómicas de estos aranceles a nivel global van a ser tan graves que lo más probable es que la economía se va a hundir en una recesión. Y en el momento en La que economía global, la estás economía diciendo. global Ujú. y por supuesto la economía En estadounidense, consecuencia. donde ya JP Morgan, por ejemplo, estima que la probabilidad de una recesión en 2025 será de alrededor del 50%. Ya estamos ante un volado. Y dado el momento de desaceleración que vive la actividad económica en México, una recesión en Estados Unidos podría ser fatal. Ya lo calcula la OCDE en un colapso de por lo menos 1.3% del PIB el siguiente año. Para México. Que si lo sumas en los últimos 7 años de lo que ha sido el desempeño de la economía mexicana, pues ha sido prácticamente estancamiento, recesión, estancamiento, recesión. No se ha crecido en este país en 7 años y eso es lamentable y pone ya en tela de juicio también la estabilidad macroeconómica de este país. Pero ¿por qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que es bueno para México? Porque sí, en términos relativos hay una apuesta por la integración regional de América del Norte. Hay una apuesta para que México, o el famoso Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay una sustitución de importaciones de los componentes asiáticos por componentes estadounidenses, mexicanos y canadienses. Si eso lo haces, vas a sacarle mucha ventaja. El problema, Ramón, Claro. es que para que eso suceda, eso puede ser un proceso de 1, 2, 3, 4, 5 años que no sabemos que si la incertidumbre va a aguantar, si Donald Trump va a seguir ahí o si la presión política lo va a obligar. ¿Por qué? En este momento tuvimos una terrible sesión en los mercados financieros, pero hay quien dice, pudo haber sido mucho peor, porque si los mercados realmente le dieran credibilidad a que este va a ser el nuevo status quo, el colapso no sería de 6, 7 y 8%, el colapso sería de 30 y hasta 40% del mercado, porque ya Estados Unidos, la economía global más importante del planeta, se vuelve una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Que hay un muro comercial alrededor de todo Estados Unidos. Y es decir, ¿eso qué significa? Que Estados Unidos ahora, para producir lo que ya no importa, lo va a producir de manera mucho más cara. Y lo que exporta ya no va a tener quien se lo compre. Entonces, en todos los sentidos, las consecuencias macroeconómicas de esto es mayores precios, es decir, mayor inflación y una menor producción, menores ingresos, menores estándares de La vida. pregunta, Rodrigo, aquí es ¿por qué si es tan obvio, Alejandro? El asunto en términos de análisis tradicional Claro. macroeconómico, ¿por qué no hay voces? Bueno, sí las hay. Sí, Ahí están sí. las Ha voces habido de, mucho, sí, sí, sí. de los economistas prominentes, premios Nobel, que están diciendo esto no tiene ni pies ni cabeza. Estamos entre esa estanflación nixoniana y la Gran Depresión. ¿Dónde vamos a caer? Si nos va bien, en la estanflación nixoniana. Y si nos va el cocol, nos vamos a ir a la otra Gran Depresión. Sea lo que sea, como bien dijiste ahorita, pues por más que la presidenta diga que vamos a aprovechar las oportunidades, qué bueno que estemos en el mood positivo, en el cómo sí. Sin embargo, pues Y al final no depende de no nosotros, depende de Ramón. nosotros, el punto. Así es. Depende hay una cosa sistémica económica. Alejandro, ¿qué opinas de todo esto? Me encantaría decir, a ver, ahí les va por dónde va la bola, pero no es verdad. Amanecimos el jueves leyendo un artículo que decía, bueno, es una buena oportunidad para el nearshoring porque al encarecerse los productos en Estados Unidos, pues puede haber oportunidad. Pero, pues si los componentes son asiáticos, pues es bien malo. Pero sí, entonces, la verdad es que yo lo que estoy viendo es un quiebre bien importante que habla sobre el cortoplacismo o la forma de ver la política de Donald Trump. El hecho de que hayan levantado la voz dos economistas que en muchos sentidos se han enfrentado, Sí. ¿sí? Con visiones muy distintas, Contraria. contrarias de intervencionismo, pues hemos visto la experiencia que ha tenido Larry Summers y la parte de Paul Krugman. El hecho de que ellos estén diciendo lo que pregunta Ramón es, ¿qué está viendo Donald Trump? Porque nosotros los economistas, tanto el más conservador como el más progresista, estamos viendo que al final hay o una estanflación o una depresión Autoinfligida, además. autoinfligida. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos?
que Trump está rompiendo con el largo plazo en muchos sentidos, con esa visión de estadista de largo plazo a la que estamos acostumbrados que un político diga. Se están tomando estas decisiones porque en los próximos 20 años, en los próximos 30 años va a suceder esto. A mí me sorprendió mucho en lo personal ver con los primeros que se peleó Donald Trump en cuestión de tarifas de aranceles fue Estados Unidos y México. ¿Sí? Fue su primer punta de lanza para decir, me voy contra ellos y nos apanicamos. Pero ahora sucedió... Por ser el principal socio comercial. Así es, pero ahora sucedió y para mí eso es lo positivo, que siendo un presidente totalmente aislacionista, ¿sí? Está diciendo, bueno, todos, pero aquí hay un bloque especial en el que está Estados Unidos, México y Canadá. Porque los necesitamos. ¿Se llama TEMEC? Se llama TEMEC. No hay manera de competir sin México. Claro. Así es, pero lo que yo había visto es que con TEMEC o sin TEMEC al presidente Donald Trump le había valido un cacahuate y nos puso el petate del muerto las veces que él quiso. Entonces, podríamos pasarnos horas hablando sobre los efectos positivos o negativos, dependiendo de quién y de para qué. Lo que yo rescataría, y a lo mejor estoy siendo muy triunfalista en ese sentido dentro de lo mal, es, bueno, ya somos un bloque, ¿sí? A partir de ahí va a depender mucho de las autoridades y de este manejo que haga la presidenta y Marcelo Ebrard para entretener a Donald Trump con los japoneses y con los asiáticos y con los rusos y ver qué se construye sobre esto, que definitivamente no es nada bueno, es lo menos peor. Yo quiero insistir en algo importante, antes de pasar la palabra, Rodrigo. No olvidemos lo que aquí hemos estado diciendo reiteradamente, que hay gente que lo compra, hay gente que no lo compra, pero los hechos han venido a refrendar que es cierto lo que estamos diciendo. Toda la satanización que Donald Trump ha hecho de Canadá y de México, sus amigos y vecinos, tiene que ver con el hecho de espantar el nearshoring y hacer que lo que venga de Asia para acá sea inshoring en Estados Unidos. Claro. Que BYD no se ponga en Monterrey, que se ponga en San Antonio o que se ponga en Dallas. Claro. Y que haya intercambio. ¿Y qué quiere? Lo que hemos dicho, que de estas dos mesas famosas de juego, la mesa que tiene Donald Trump que se llama TEMEC, donde él reparte la baraja, quiere traerse un jugador de la mesa BRICS, donde está Putin, que se llama China, que es la única que de esa mesa tiene dinero para jugar y hambre con 1,400 boquitas que alimentar. Claro. Dice, ese es muy divertido, lo quiero y trae dinero. Yo lo quiero en mi mesa para que este juego siga. Y alguien me decía finalmente una reflexión que va en torno a lo que tú decías, Alejandro. ¿Qué está viendo Donald Trump o qué está sintiendo? ¿Cuál es su cuestión mental más allá de todos sus maniqueísmos de mitómano, melómano, megalómano, narciso Y al maligno? final todo el mundo depende de lo que está pasando en su cabeza. Bueno, alguien me dice a mí, conocedor americano, con el que hablé el día de hoy, me dice, mira, Trump, alguien lo convenció de que el imperio, como el norteamericano, al igual que el romano, llegó a su cúspide, está en declive y en franca caída. Porque tú volteas hoy a ver a China y todas las mega obras mundiales importantes, métase a TikTok, pongan China infraestructura y vean todo lo que sale. Bueno, TikTok es otro ejemplo. Bueno, pues, además en China, es muy buen punto. Y entonces, ¿en eso qué pasa? Dice, Trump, como hombre de negocios, dice, a ver, estoy viendo que mi competencia, como si fueran empresas chinas y Estados Unidos, ellos están trayendo la mejor inteligencia artificial. Sí. Ya sobrepasaron a Tesla con BYD Electromovilidad son los líderes. en precios, en las baterías que duran el 120% más, etcétera, etcétera. En redes sociales, TikTok y lo que tengan. A ver, dice Trump, tengo dos opciones. O espero a que mi raza, que ya se me envejeció, ¿sí?, reaccione y genere una mega obra. Ahorita no hay una mega obra en todo Estados Unidos. No. Y tú volteas, yo me pasé el otro día viendo y las conté, 23. A ver, hay un solo puerto en China, un solo puerto que maneja al día, ese solo puerto, la cantidad de contenedores que manejan todos los puertos norteamericanos, de manera automatizada. Claro. Y como eso, una inversión de $11 billones en paneles solares en un desierto para surtir de energía y expulsar el carbón de China. Es decir, China está en un momentum
por tamaño, por la curva de edad de la población, por el consumismo y el capitalismo autocrático que tienen. Y Estados Unidos está diciendo, ¿por dónde me van a llegar? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y entonces, lo que dice mi amigo que me dice esto? Ponte a pensar en Trump diciendo, señores, como cirujano de esta operación, tengo que entender que mi país está en un serio problema. Y prefiero que nos amputemos una pierna, Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste, a perder la vida. Finalmente, una prótesis bien hecha la podemos Claro. simular bien, Claro. pero el cuerpo va a vivir y lo podemos recuperar. De otra manera, la muerte es inevitable y China va a ser en cuestión de años. Ramón, ese es el argumento precisamente que ha construido Peter Navarro, el asesor comercial más influyente dentro de la Casa Blanca. Estados Unidos, el imperio en decadencia, necesita de una base manufacturera sólida en caso de un conflicto geopolítico abierto con China, porque China nos ha rebasado completamente en todas las industrias que importan. Y yo por eso hago una distinción entre el fondo de esta estrategia de reindustrialización de Estados Unidos y de hacerlo de manera geopolítica contra la ejecución, porque ha sido una pésima ejecución. Y me explico muy sencillo. Una cosa es que BYD se vaya a Estados Unidos en vez de que se vaya a México. Otra cosa es que los centros de datos también de TSMC, en vez de llegar a Coahuila o a Nuevo León, lleguen a Texas o Arizona. Lo que no quieren los americanos, pero están propiciando, es que ahora se están generando incentivos. Por ejemplo, todas las empresas manufactura textil que tienen Nike, que tienen Lululemon en Vietnam, pues los estadounidenses no quieren esos empleos. No, Los totalmente. estadounidenses no quieren esa manufactura. Y eso es parte del problema que hay con la implementación de este tipo de aranceles. Y a mí hay unas señales muy concretas de por qué este asunto no termina de tener 100% una credibilidad de que sí es este cambio de status quo. Número uno, porque ha cambiado demasiado el discurso de para qué quieren los aranceles. Si tú analizas las entrevistas del secretario de Comercio Howard Lutnick, del secretario del Tesoro Scott Bessent, que incluso les dice a los socios comerciales de Estados Unidos, espérense, no vayan a implementar aranceles recíprocos ustedes porque esto apenas está comenzando, como que dando a entender que es solo un bluff y que las cosas podrían cambiar. A ver, dijeron, las tarifas son para un asunto de defensa nacional. Las tarifas son para que México combata el fentanilo y la migración. Las tarifas son para revivir la manufactura. Las tarifas son para que otros países también bajen sus propias barreras arancelarias. Es decir, cada día y cada semana están Diferente cambiando la narrativa. historia. Claro. Y vuelvo al tema de la credibilidad con los mercados. La caída fue de 6-7%, no de 30%. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la posibilidad de que se va a abrir la mesa de negociación. Y la señal más importante, la manera en que se calcularon los aranceles recíprocos, dicho por todos los economistas, fue completamente fraudulenta, porque se sacaron de la manga una fórmula que no tiene nada que ver con barreras arancelarias, donde básicamente lo que están diciendo es, pongamos las importaciones de un país, bueno, el déficit de un país que tiene Estados Unidos, entre las importaciones provenientes de esa nación, entre dos. Eso no tiene ningún sentido y nada que ver. Y eso te habla, ¿hay realmente una estrategia? Cuando tú ves a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que no le puede ni responder a los reporteros de Bloomberg y de CNN de qué está pasando, e incluso excusándose diciendo, yo estuve fuera de esa discusión, pues te habla que hay un completo desastre dentro del War Room de la Casa Blanca. Y eso a mí me lleva a pensar, al final esto sí es una táctica de negociación y hay que esperar. A ver, siguiendo con la táctica, antes de empezar con Alejandro, Sí. de las famosas mesas y los croupiers, Trump está dando juego y baraja, pero también blofeando. Sí, ¿Qué es lo que se hace en una mesa de juego? Totalmente. Hacer bluffing. Claro. Hacerle pensar a la gente, no entiendo tu juego, ¿por qué te doblas? Sí, sí, sí. A menos que traigas un as bajo la manga. Y yo quiero descubrir cuál es el as bajo la manga. Y cada quien ha puesto una cosa diferente. Sí, ese es hasta el que, problema. hasta que uno de los dueños del casino, como este del Tesoro, dice, perdone, pero no entiendo Ya qué, no está, entendí. A qué ver. juego está repartiendo usted. Tipo, Alejandro. Sí, a ver, Donald Trump está haciendo un López Obrador, voy a hacer la Es un comparación. López Obrador, es. No, en el sentido de, a ver, sí, lo que están diciendo ustedes, y es algo en lo que coinciden tanto Krugman como Summers, Sí, sí, sí. y decir, a ver, no le podemos echar la culpa al exterior del imperio en decadencia, ¿sí? Entonces, es como cuando López Obrador le echaba la culpa a Calderón
de la cantidad de muertos que tenía en su sexenio. O sea, se la pasa echando tierra de que los otros sexenios y demás, y los muertos seguían y seguían. Lo mismo está haciendo Trump en la economía. Es decir, está culpando a China, a México, a Canadá, a Japón, a Biden, de un proceso que lleva Estados Unidos de muchos años de sustituir la manufactura de las vacas gordas, de decir, nosotros no tenemos por qué estar trabajando porque el mundo trabaja para Que no nosotros. necesariamente es malo, nada más cambió el tipo de economía. Sí, más que eso, exactamente. Cambió la economía de la manufactura a Así es, servicios. a servicios. A tecnología. Así es. Porque la tecnología es Pero más la- apetitosa económicamente. La chamba difícil la puede hacer el mundo. ¿sí? La barata, la que no tiene La utilidad. barata, así es. Entonces, ¿cómo pensar que Donald Trump va a lograr sustituir y regresar a ese punto poniendo tarifas hacia afuera donde no existen incentivos hacia el interior para generar eso? Y eso es lo que precisamente discuten tanto Larry Summers como Paul Krugman. Es decir, ok, tu juego al exterior está muy bien, pero hacia el interior, ¿qué ¿Sabes qué estamos me decía haciendo? una gente fabricante de automóviles, de los americanos? Sí. Me decía, no estamos sentados ahorita en la mesa diciendo, pues a lo mejor tenemos que seguir aprendiendo a vivir con las tarifas que nos están imponiendo Así es. desde México, porque trasladar la planta para allá, al Imagínate. margen de que lleve tiempo e inversión, ya que esté puesta, ¿cómo vamos a resistir salarios de 8 y 10 veces más Claro. por hora, Sindicatos. por hora que lo Claro. que tienen en México? Sí, totalmente. O en Canadá, que es menos Bien. diferencia. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues no me da por más que supuesto Trump que no quiera. da. No da. No da, es como si decimos, No quieren esos empleos. es como para si empezar. tu mamá en tu casa dice, miren, ¿saben qué? Ya no vamos a consumir harina de maíz. Sí, sí, Vamos a comprar elotes y vamos a poner a desgranarlos sí. y vamos a hacer el nixtamal Sí. y vamos a agarrar el metate para poder hacer desde Sí. el principio, porque todo tiene que ser producido en casa. Sí. A ver. Y ¿Cuánto aparte le vamos- tiempo, dinero y esfuerzo va a tocar hacer esas cuestiones cuando ya hay alguien que te hace una deliciosa harina de maíz que se llama maseca y te la entregan para que le pongas agüita y un poquito de mantequita y hagas tus gorditos? Y te faltó un punto en esa analogía, Ramón. Aparte le vamos a poner aranceles al señor que nos vende los elotes. Ah, Y además. para que nos salgan a nosotros, a nuestra familia, mucho más exactamente. caro. O sea, así de absurda es la situación. Yo rescato una analogía o un argumento que pone en relieve otro importante economista, que es Mohamed El-Erian, que decía, a ver, señores, esto es una situación de 50-50. Hay un 50% de probabilidad de que a Trump le salga la jugada y todos los países que están recibiendo estos aranceles recíprocos sí bajen sus propias tarifas y hay una reactivación y un renacimiento del comercio internacional. Ese sería el escenario 1, el escenario Reagan-Thatcher para Donald Trump. Pero el escenario 2 es el escenario de Jimmy Carter, el escenario de la estanflación, Claro. el escenario de una crisis profunda de la política fiscal y monetaria de Estados Unidos que va a llevar también a una debacle del propio proyecto político de Make America Great Again. Sí. Y regresando al asunto mexicano, me llama la atención, hablaba el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de que estamos ante el renacimiento del nearshoring o ante el nearshoring 2.0. Para que eso suceda, y yo pongo la pregunta para el gobernador, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con los más de 12,000 millones de dólares que China ha llegado a invertir en los últimos 6 años a este estado y a este país? Porque desarticular esas cadenas de suministro chinas y asiáticas, que muchas de ellas están en Nuevo León, no va a ser gratis y va a traer profundos costos. Claro. Ahí está el artículo del Wall Street Pues, Journal. a eso me refiero. Del nearshoring De en Nuevo Hofusán León. en Salinas Victoria, por Sí, supuesto. de donde sacan para el parque industrial Hofusán con Claro. César Santos, Claro. etcétera, etcétera, con toda realidad. A ver, ojalá que podamos rescatar el nearshoring, pero como bien lo dice Rodrigo, no va a ser así tan fácil. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump agarró e hizo un Big Brother económico. Porque aquí las reglas cambian. Claro. Y cambian todos los días. Sí. Alejandro. Creo, creo que el presidente Donald Trump no puede no puede generar una política económica a partir de amenazas, porque así como amenaza a los países, amenaza a los empresarios, amenaza a los funcionarios, porque como bien dice Ramón, no es, bueno, vamos a buscar la forma, las condiciones para que las empresas vengan. No, es juntarse con el empresario y decirle, se te ocurre irte a México porque te voy a hacer un escándalo y te voy a hacer tal. Entonces, esa forma de hacer política económica creo que no tiene sustento. Lo malo es que lo está haciendo hoy el político más poderoso del mundo.
Así que pues veremos qué pasa. La gran pregunta que todo el mundo hace es, pues, ¿qué va a pasar? Y yo pues me pongo en los zapatos de los actores económicos, de los gerentes de las empresas, pues es esperar Claro. a que pase este periodo de turbulencia, a que pase este periodo de incertidumbre, no movernos, no empezar a desmantelar cadenas de suministro, que es muy costosa cambiarlas de un continente a Ya vimos otro, lo que pasó en la y pandemia que cuando te tarde o metes. temprano dejar que la presión política haga su juego. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente yo sí anticipo que tarde o temprano el Congreso estadounidense va a reaccionar y va a decir, señor presidente Donald Trump, nosotros también tenemos algo que decir. Como ya lo hizo el miércoles. Como ya lo hizo el miércoles, pero se van a ir sumando cada vez más actores a eso, Así es. porque el costo económico es muy grande para muchos y la victoria o ganancia económica es muy poca para muy pocos además. Es decir, hay muy pocos ganadores y hay muchísimos perdedores. Pues concluíamos diciendo que estoy de acuerdo en que sigamos la estrategia que ha decidido la presidenta Claudia Sheinbaum de estamos en la mesa de juego, pago por ver. Bueno, y un segundo tema obligado este día es que por fin alguien en la Cuarta Transformación se dio cuenta, después de que todo México ya lo conocía, veníamos diciendo aquí en Código Magenta, hace un año exactamente, cuando se cambió el transporte del huachicol fiscal de las pipas, de los trailers y los Era muy poco. contenedores de ferrocarril Claro. a buque tanques, que el 21 de marzo del 2024 sacamos aquí el primer reportaje cuando todo el mundo ni lo daban por decir, ¿cómo puede ser esto? Pues es tan obvio y tan feo que no puede ser que ocurra. Pues Así sí. es. Y finalmente López Obrador durante todo el sexenio, al igual que con el fentanilo que nunca ni lo vio ni lo olió, y la presidenta Sheinbaum vino y García Harfuch dijo, allá hay fentanilo, y ya se mantelaron como 100. Oye, salió salinista el presidente, ni lo veo ni lo oigo. el Así, ni fentanilo. lo veo ni lo oigo, lo siento. Y ahora en el caso del huachicol fiscal, pues pasaba lo mismo. A pesar de que por un año estuvimos duro y dale, el gobierno de López Obrador nunca sacó el tema a una mañanera, como si no existiera. Esa es la parte negativa. La positiva es que la presidenta Claudia Sheinbaum y su brazo derecho operador, Omar García Harfuch, de seguridad, ya le entraron al asunto, se admitió que existe el famoso huachicol a través de los buques en Tampico, Altamira, Madero, Tuxpan, lo que pasó en Ensenada, y en cuestión de días, se desmantelaron operaciones por 18 millones de litros, y coincidentemente, días después de que Código Magenta sacamos esta denuncia de los famosos 10 buques que llegaron en Así unos es. cuantos días al puerto de Tampico a descargar, pues finalmente llegó la autoridad, decomisó el barco, se dice que detuvieron a ciertos personajes que no han dicho quiénes, pero que están ahorita en investigación, y esto ha generado tremenda intranquilidad en todo el sistema energético mexicano, porque hay Así que es. recordar, este huachicol ya es fiscal, es toda una industria que maneja el 40% de los combustibles en México. Y es una industria sumamente lucrativa para quienes lo idearon, Claro. desde las aduanas, Así es. para quienes lo empezaron a manejar en pipas, en ferrocarriles y ahora en buques, que se lleva una gran tajada. Para los gasolineros que por Los cientos compran. vivieron y se dedicaron a estar comprando ese huachicol a precios de rajatabla, con perjuicio para Pemex Para el fisco. y para el fisco, para el SAT. Entonces, dicho eso, bueno, pues nos congratulamos de que por fin sea la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que con voluntad política de la mano de Harfuch empiecen a hacer esta labor de ir sobre el huachicol. Necesitamos que esto no sea un primer paso. Necesitamos que lleguen a las consecuencias de quiénes son o quiénes eran, cueste lo que cueste, los que han estado manejando esta lucrativa, cuan ilegal, industria. Alejandro. Yo tengo que reconocer lo importante que es tener voluntad política para hacer las cosas y la presidenta está demostrando eso.
en muchos sentidos. Ahorita lo decía Ramón. Veníamos de un sexenio de Andrés Manuel López Obrador donde el huachicol no existía, aunque en el SAT hubiera un hueco gigantesco 600 mil millones de pesos. de dinero, pero no existía, no existió, no se hace nada. Bueno, sí existe y se detiene. Cuando no había laboratorios de fentanilo en todo el país, pues sí existen y aquí están y vamos y los tumbamos. Donde por la justicia los narcotraficantes hacen lo que quieren con los jueces, se extraditan a 29 de un día para otro sin que lo sepamos. Y así han habido una serie de señales que nos dicen que un presidente con una visión diferente en este país sí puede estar haciendo transformaciones importantes. Claro, hay muchos temas pendientes y no estoy diciendo que hay que colgarle la medalla a la presidenta, pero sí estamos viendo cómo en este caso el huachicol fiscal, que como dice Ramón, es una industria gigantesca, donde el principal afectado, digamos, Estados Unidos o el narcotráfico o las campañas o lo que tú quieras, pero es el mismo SAT. Y un país que hay un déficit fiscal gigantesco y donde hay Que no un encontramos hueco. dinero de ningún lado. No hay dinero de ningún lado. Entonces, ¿cómo pudo pasar desapercibido por tanto tiempo y ahora la presidenta, pues en una cuestión de voluntad política, pero también un mensaje muy interesante hacia el presidente López Obrador, ¿no? Que es la política energética, la política de seguridad y vayamos a la política económica, porque el presidente López Obrador, ¿qué hubiera hecho con Donald Trump? Ya andaban convenciendo a la presidenta, los López Obradoristas, de ir al Zócalo y tirarse de la bandera y la presidenta tuvo que decir, bueno, es que íbamos a pelearnos, pero siempre no. Es decir, ¿cómo la voluntad política y el estilo de gobernar de un presidente puede darle un rumbo distinto a este país? Y creo que la presidenta está demostrando que está viendo un quiebre profundo, muy, muy profundo, que quizá no es mediático, que quizá lo pudimos ver ahí en la foto, pero también creo que lo vamos a ver en todas estas patadas que se están dando en Morena y todas estas grillas y todos estos ataques. Esperemos que la presidenta los pueda salvar y pueda otearlos, como dicen, pero pues una buena para la presidenta, al menos en un estilo en el que se está apartando de su antecesor con los hechos, no en los discursos, porque en los discursos todavía le sigue cortando una flor en su jardín. No puede hacer lo contrario. Pero con los hechos, yo creo que está pasando todo lo contrario. Eso es lo más importante. Rodrigo, ¿crees tú que este tipo de acciones pueden ser parte de las exigencias del gobierno norteamericano? A eso voy, Ramón, para ver. Si tú pones todo en perspectiva de la reunión en Washington, la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, la pregunta natural es, ¿se lo pidieron los americanos? Porque los americanos detectaron desde el sexenio anterior que había un déficit de 600 mil millones de pesos. ¿Y por qué les importa? Por dos razones. Una, porque se convirtió en el vehículo para financiar ilegalmente campañas políticas en estados dominados por el crimen organizado y porque toda la cadena del suministro de huachicol paga piso en cada una de sus etapas a los cárteles. Es decir, y a los gobernadores. Se está financiando a aquellas organizaciones catalogadas por el Departamento de Estado como grupos terroristas internacionales. Eso ya es gravísimo por sí mismo. Y hablabas, Alex, de que esto es un quiebre. Para mí no es un quiebre, es el quiebre, precisamente porque de ahí sale el dinero de este brazo, digamos, radical y de ala profunda de la izquierda de Morena y del grupo de Andrés Manuel López Beltrán, el grupo de Adán Augusto López. Y ha habido varios quiebres. Está el quiebre del huachicol con este decomiso de 10 millones de litros en Altamira y 8 millones de litros también en Ensenada, California. Por cierto, en un predio de un ex senador de Morena, Gerardo Novello. Pero está el quiebre también de Tabasco, donde el grupo de Omar García Harfuch ha detenido a por lo menos 3 líderes importantísimos del grupo conocido como La Barredora, que los propios documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional vinculan a Adán Augusto López, que incluso eso ya provocó la renuncia del jefe de la Guardia Nacional de Tabasco, del fiscal de Tabasco y de importantes miembros de la coalición del exgobernador y exsecretario de Gobernación. Otro quiebre potencial es que se habla cada vez con mayor insistencia que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación,
tiene los días contados en Bucareli y que la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un cambio de gabinete. ¿Por qué importa Rosa Isela? Porque Rosa Isela, para todos es conocido que responde antes que a Palacio Nacional a Palenque. Es la embajadora de Palenque en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la presidenta, al parecer, ha tomado una determinación de que ya no le es funcional esa situación, de que ya no le es funcional un gobierno sin un secretario o secretaria de gobernación que opere políticamente para todo lo que está haciendo ella en materia de seguridad, en materia de combate al huachicol y también en este nuevo coyuntura de fragmentación política dentro de Morena. Pues, a ver, yo lo que estoy preocupado es porque los frentes que se están abriendo, que me parece dignos del mayor aplauso, el ya no abrazos, más balazos, Ujú. ya no hacerme loco frente al fentanilo, sino combatirlo, y ya no ignorar que existe el huachicol fiscal, sino que empezar a decomisar buques y agarrar gente, son, por citar esos, no me quiero meter a otras partes más Ujú. perversas, pero esas tres están pisando intereses económicos Claro, poderosísimos, Sí. ¿sí? Y de intereses de control de territorios y demás. claro. Y esto implica que podríamos estar frente a una eventual confrontación más allá de las declaraciones y de asuntos, Claro, en asuntos de índole física, claro, que pueden buscar detener a aquellos que se están enfrentando a esos grupos o a esas mafias de poder. claro. Siempre cuando viene una purga, y aquí, como decía Alejandro, los hechos están indicando todo lo contrario de lo que se dice en público, que yo Ujú. apoyo, qué bueno que apoyes, se entiende. Y no se entendería lo contrario porque no vas a ser un Ujú. traidor, por lo menos no mientras Claro, el personaje y la familia sean siempre los benditos de Claro. claro, Morena, claro. sino que en los hechos, yo tengo ahorita, yo estoy volteando a un lugar en donde, por la razón que sea, ya me pusieron los expedientes de todos mis gentes en el escritorio, en alguna despacho, en alguna sala de juntas de Washington, y les dijeron a cada uno, ustedes saben, ¿cooperamos o nos cooperamos? Ujú. Y en ese sentido, pues tenemos hoy que, como diría el compadre Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Lo importante es que en esto ya está pasando lo mismo que sucede con los alcohólicos anónimos. ¿Y eso qué es? El primer paso es admitir que existe el problema. Ahora vamos por la rehabilitación. Y bueno, señores, estamos a 8 semanas, 2 meses, 60 días de que se haga la famosa elección democrática del Poder Judicial en México. Esta entelequia completamente manoseada, completamente sin credibilidad, en donde pretenden que los mexicanos nos volquemos a las urnas para agarrar una hoja y entre 100, 200 o 300 nombres, elegir con la sapiencia que tenemos quién debe ser el juez, quién debe ser el Ministerio Público, quién debe ser el ministro de la Corte. Señores, no hay forma de que esta elección tan manoseada, tan mal diseñada, tan atropellada porque ha estado cambiando una vez tras otra, tan vilipendiada nacional e internacionalmente porque las reglas del juego son absurdas, estúpidas, no hay ni siquiera dinero para poderla llevar a cabo. Ah, pero Morena insiste en que es la panacea global y que el mundo nos va a copiar. Señores, Morena no le queda otra cosa más que decir eso por una razón. Porque esta elección, si se llega a dar, y fíjense lo que estoy aventurándome a decir, Podría, ¿no? yo creo que así como ya pasó con lo del huachicol y como pasó con lo del fentanilo, alguien podría de adentro o de afuera decir, esto no va. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que en el contexto, por ejemplo, de esto, cuestión de los aranceles y la del TEMEC y las inversiones,
de cuando empezó el Tratado de Libre Comercio en los 90 al día de hoy, se han invertido en este país 650,000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que las corporaciones, los gobiernos, todo lo que han metido en este país, van a querer que estén sujetos a un sistema judicial partidista, dependiente de quien quiera que sea él o la presidenta de este país, sujeto a que les digan y les marquen línea desde el Congreso, y con intereses particulares que pueden incluso llegar a ser estrictamente económicos, en donde un capo en Sinaloa se adueñe de 4 juzgados y le perdonen todas las que haga? No hay forma. Y yo creo que Washington ya se dio cuenta de eso. Y parte de la negociación que vamos a estar viendo es, a ver, mi querida presidenta Cabecita Fría, esto no puede pasar. Es un aventuramiento que yo me estoy tomando, Claro. que lo siento con un sentido de lógica política tradicional, porque de nada va a servir México como país si tenemos este golpe que se está asestando, porque repito, la única organización que hoy está lista para acarrear de manera organizada, sistémica, electores con una consigna de ciertos nombres a esas urnas en el próximo mes de junio es Morena. Es correcto. Es Morena y específicamente es Andrés Manuel López Beltrán y su programa de afiliación. Ahí está. Todos los grupos de poder en este país le van a tener que pedir algún favor al hijo del expresidente para que su candidato predilecto a juez federal, magistrado o ministro de la Suprema Corte de Justicia pueda llegar a una posición de poder donde finalmente no le va a responder al pueblo mexicano, como aseguran los legisladores de la 4T, sino que le va a responder a su grupo de interés específico. Y en este momento son muchísimos los testimonios de quienes están promoviendo realmente a los jueces. No son organizaciones políticas, no son activistas, son despachos jurídicos que intentan ganar ventaja para sus clientes y, por supuesto, miembros del crimen organizado. Debería ser un escándalo que en este país haya pasado el filtro el abogado del Z40 para ocupar una posición de candidatura al Poder Judicial de este país. Y yo, aquí hablamos de los... Perdóname que te interrumpa. En el contexto, si estuviera en el poder López Obrador, saliera mañana a decir, ellos también tienen derecho a ser defendidos. Claro. El señor Guzmán Loera tiene derechos, un ser humano y tiene derecho a ser Claro, defendido. que los defiendan, pero desde la abogacía, no desde los tribunales. Imagínate, Ramón, Claro. a ese grado estamos. Y hablamos de los dueños de la reforma judicial. Ya mencionamos a uno, Andrés Manuel López Beltrán. Hay que mencionar a otro que es Adán Augusto López. ¿Por qué Adán Augusto López? Porque Adán Augusto López, como lo hemos documentado aquí en varios reportajes en Código Magenta, es ese enlace entre ese mundo oscuro de financiamiento paralelo y el mundo de la política electoral de Morena. Y también el que diseñó las reglas del juego y pasó por su pluma y por su libreta quién iba y quién no iba ese filtro a través de ese famoso comité de evaluación que es Arturo Saldívar. Entonces tenemos a Adán Augusto, tenemos a Andrés Manuel López Beltrán, tenemos a Saldívar, hasta cierto punto también Ricardo Monreal, que participó en el proceso legislativo de decir, esta es la reforma judicial que estamos buscando. Y para mí la señal del absurdo es que salga a quejarse Luisa María Alcalde, que salga a quejarse Sergio Gutiérrez Luna, decir, el INE nos está silenciando y no nos está dejando promover la reforma judicial. Señores, ¿quién diseñó, mayoriteó y promovió la reforma judicial? Fue Morena. ¿Quién manejó la tómbola? ¿Por qué se están quejando y le están echando la culpa al INE? O alguien está tendiendo la cama por si las cosas no llegan a salir el 1 de junio. Claro, para tener la pista lista. La excusa. La pista lista para poder descarrilar el avioncito. Alejandro. Creo que como país y como inconscientes colectivos que parece que somos ahorita, no estamos entendiendo hasta dónde puede llegar la obsesión presidencial de López Obrador de pasar a la historia como, no sé, que haya tenido en la cabeza, pero que podemos llegar a un país que la presidenta de la Suprema Corte sea, con todo respeto, Lenia Batres, por una campaña o por un movimiento o por un dedazo o por lo que sea. A ver, estamos en un punto en el que por medio de una tómbola
manoseada al final, que no funcionó como debería funcionar. Para atrás los papelitos, para adelante los papelitos. Fue ordeñada. Por ordeñada, llegamos a un proceso donde se eligen a quiénes van a ir y hoy estoy seguro que a quien le preguntes no tiene idea de cómo vamos a elegir o al menos quién es uno o dos o tres de las personas por las que vamos a votar. Es decir, esa idea original del presidente de tenemos que pasarle al pueblo sabio y bueno la elección de los jueces porque el poder judicial está totalmente corrupto. Otra vez ver las cosas en blanco y negro que tanto daño hicieron en el sexenio anterior y poder llegar a un punto que estamos a 2 meses donde me voy a tener que parar delante de una papeleta a ver 180 nombres o no recuerdo cuántos van a ser, donde no conozco a ninguno. Es decir, los destinos de la justicia en este país están otra vez en una tómbola, donde vamos a tener que adivinar quién es bueno y quién es malo. A ver, yo he preguntado, Alejandro, Rodrigo, en las mesas recientemente donde he estado, 10 o 12, con gente enterada, Claro, participativa, con voluntad política, ¿quién piensa ir a votar? No he encontrado una No. persona. claro. Porque saben que primero, su voto no tiene valor ni sentido porque no conocen a nadie de los que están ahí. Así es. Y segundo, el ejercicio no es real. si votaran, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque las hordas de Morena con Andrés López Beltrán al frente van a ser las que terminen por definir por popularidad ideológica. Ramón, Claro. qué casualidad que las campañas las están haciendo los ministros de la Corte. ¿Con quién? Con los sindicatos. Los Claro. sindicatos que son estos factores de movilización electoral desde el oficialismo. Hablabas tú de que hay un... Recuerda un poquito eso del sindicato, porque es importante que nuestro Bueno, auditorio historia- vea lo que pasó esta semana con una ministra de la Corte Con Lenia. que Ujú. salió con un sindicato de maestros Así es. a ser apoyada. A ser apoyada. A ver, Lenia Batres, a todo el mundo le queda claro, es la candidata de Jesús Ramírez Cuevas y por ende de Andrés Manuel López Obrador. Y va con el sindicato de maestros a decirles, yo soy la ministra del pueblo y sus intereses son mis intereses. Es decir, aquí no está hablando una juzgadora, aquí está hablando una política. Y necesito a el magisterio, que históricamente ha sido el factor decisivo para determinar el resultado de las elecciones en este país, para que llegue mi candidatura, porque sabemos que enfrente está Yasmín Esquivel con Augusto López, están personajes diferentes como Sergio Javier Molina, muy vinculado a la familia alcalde, está Ulises Carlín, por ejemplo, muy vinculado al gobernador Samuel García. Cada quien trae su grupo y saben que se va a definir con muy pocos votos y que lo que va a ser el factor determinante va a ser, por supuesto, la movilización. Hablabas tú, hay cierta lógica política de que se puede echar la reforma judicial hacia atrás, y yo creo que sí, porque quien tiene el incentivo mayor para que esto no se cumpla es precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, porque si lo analizamos en el contexto de fragmentación de Morena, donde una parte de la coalición de la 4T ya le arrebató el legislativo y está por arrebatarle también el poder judicial, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene muchos incentivos para darle a sus enemigos políticos dentro de la coalición mayores armas para que puedan destituirla o bloquearle su agenda o evitar que sus políticas públicas en seguridad y en relaciones internacionales sean implementadas. O cuando le quieran aplicar la revocación de mandato del cuando Congreso, quieran... el juicio final se dé en el territorio Legal. de Palenque. Claro, claro. ¿Conclusión? Nunca me imaginé yo ver a ministros de la Suprema Corte haciendo campaña o a los jueces de distrito, donde en un país donde la cantidad de juicios pendientes y de gente en la cárcel esperando un juicio por la cantidad de trabajo que hay para sacar todos los expedientes, pues oye, estamos en la grilla y a la espera de que Morena o cierto grupo me apoye porque si no, no puedo ganar. Entonces, híjole, esperemos que haya ese golpe que tú dices, Ramón, que la presidenta, que sería otro de sus mensajes importantes, o sería ya el mensaje que acabaría por romper con su hilo con el presidente López Obrador. Yo no imagino todavía el día 1 de junio viendo a la gente a votar. ¿Lo digo conclusión? La gran duda para los ciudadanos ¿es mi deber cívico ir a votar o no ir a votar? Y hay un debate quien dice, no debes ir a votar porque realmente estarías validando
un proceso que de inicio Otra tómbola. fue completamente fraudulento, fue mayoriteado con el voto de Claro. presión de Miguel Ángel Yunes. Y hay quien dice, no, pues sí, es parte de un nuevo ejercicio cívico, hay que darles el beneficio de la duda. Yo creo que están todos los astros alineados para comprobar que sí fue un proceso desaseado, que es un proceso controlado por mafias políticas e incluso criminales, y que como ciudadano no hay que legitimar ni validar este procedimiento. Concluyo diciendo lo siguiente. A tu pregunta, ¿hay que ir o no ir a votar? No hay que ir a votar. Y perdón que lo diga de esa manera porque no están dadas las condiciones para que esto sea democrático. Hay un solo grupo que tiene organizado su gente para llegar con la mamá de uno que vaya a votar por él, ya va a ganar. El voto de la gente libre va a ser un voto muy disperso si es que lo hay. Además no se van a contar los votos en la casilla, Román. Además, por eso es parte de los procedimientos sucios que está en todo esto. Pero si mi voto no fue ni siquiera puesto en consideración a la hora de elegir a los candidatos, si fueron seleccionados por una tómbola, pues ya ahórrense el costo de la elección, ya hagan una tómbola Claro. que se rife Claro. la corte con el número de la Lotería Nacional. Si va a ser igual. Claro. ¿Por qué? Porque la gente libre, si vamos a votar, primero, no vamos a ver por quién. Segundo, votemos por uno o por otro porque nos simpatice el nombre o el apellido, tenga un nombre simpático, o conozcamos remotamente a alguien de ahí, va a ser sumamente disperso. Pero sí va a haber un grupo que va a traer una consigna de decir, en este distrito todo mundo va a votar por Rodrigo Carvajal, todo mundo va a votar por Alejandro Fuentes. Y vamos a legitimar diciendo, Alejandro Fuentes, 500 votos contra 3 de Ramón Alberto y 1 de Rodrigo y etcétera, etcétera. Perdón, eso no es democracia. Es un juego perverso de pseudo-democracia con una pátina fuertísima de autocracia. No permitamos que la autocracia se apodere del Poder Judicial. Escuchen todas las excelentes intervenciones de Ricardo Anaya, ¿Sí? que es el único que se ha preparado a fondo para poderle explicar a la gente en qué estamos parados. Porque insistimos, los partidos de oposición hoy valen un cacahuate, ni siquiera valen para estar en la tómbola, no tienen ni voz ni voto, no existen. Hay únicamente destellos de opositores como Ricardo Anaya, como Enrique de la Madrid, hasta una Lili Telles, que salen a rasgarse vestiduras, pero fuera de eso, ¿dónde están los demás? No los encontramos. Es más fácil encontrar ahorita una aguja en los 180 nombres de la hoja de votación del Poder Judicial que hacer que un líder opositor formal salga a fijar postura frente al Poder Judicial. Y bueno, el tema de cierre no puede dejar de ser, one more time, una vez más, San Pedro Garza García. Este municipio donde, pues, evidentemente, yo no sabía que íbamos a elegir un portero de alcalde, pero evidentemente los grupos de seguridad lo están goleando. Y esto no es un término inocuo, porque él fue el que dijo cuando se descubrió al jefe policíaco que ellos no sabían que había estado 9 años en una cárcel en Houston por tráfico de estupefacientes. Y dijo Mauricio, cuando se sintió descubierto, nos metieron o me metieron un gol. Bueno, pues ese gol ya se le sumó un segundo gol, Es correcto. que es el segundo gol de haber exhibido a través de Código Magenta que el jefe de escoltas del señor secretario de Seguridad, José Luis Curi, era nada menos y nada más que alguien que también purgó una sentencia por homicidio en tiempos de Natividad González Parás en el penal del Topo Chico. Y bueno, ahí vamos ya 2-0. Pero bueno, pues hace unas horas salió el 3-0, en donde pues un comerciante de El Centrito, los dueños de Tacos Julio, pues interpuso una demanda ante el Poder Judicial en la Fiscalía
del estado de Nuevo León para denunciar intentos de cobro de piso de parte de quien está al frente del control de la corporación y de las pruebas de confianza y de seguridad. Es decir, si esto fuera un partido de fútbol, y conste que Mauricio fue el que habló de los goles, estaríamos diciendo Mauricio 0, la inseguridad 3. ¿Qué está pasando en este municipio en donde en la última semana se dieron distintos episodios de criminalidad Así es. que culminaron con un robo en una caja, en una empresa de seguridad de 5 millones de pesos, como si nada, en una avenida muy transitada, y que han ocurrido otras similares en diferentes partes del municipio? Perdón, pero estas cosas no las dejó así Miguel Treviño. ¿Qué está pasando? ¿Será cierto que existe, sí, el famoso grupo llamado el sindicato, que desde adentro mismo del gobierno municipal de Mauricio Fernández Garzazada está operando toda una red que está reingenierizando, ¿sí?, el proceso de extorsión, de cobro de piso y de criminalidad en el municipio insignia de América Latina? Alejandro. Qué curioso el proceso que se ha dado aquí en San Pedro, porque venimos de una elección en la que para muchos era al inicio impensable que volviera Mauricio Fernández. A Miguel Treviño, quien mencionas, el exalcalde de San Pedro García, había mantenido la seguridad a raya. Tuvo un momento en que bajó la percepción de seguridad y eso lo aprovecharon muchos grupos para posicionar o reposicionar a Mauricio Fernández, aunque después se recuperó. Aún así a Mauricio eso le bastó para ganar la elección, para volver con ese discurso que tenía que retomar el control de la seguridad y que tenía que volver a San Pedro a generar lo que él había construido y demás. Qué curioso que a los pocos meses que Mauricio Fernández llega como alcalde, salen estos 3 goles de los que hablas, Ramón. Precisamente todo lo contrario a lo que presumía Miguel Treviño en cuestión de controles, en cuestión de profesionalización y demás. Y ahora Mauricio Fernández está presumiendo o tratar de tapar la conversación anunciando megaparques. Megaparques en lugares comprados a su familia. Así es. Con dinero del erario, 1,200 millones Así de pesos. es, pero finalmente si algo reconocían de Miguel Treviño y también criticaban era la construcción de parques y la cantidad de dinero que se había invertido y que era criticado y demás. Ahora Mauricio Fernández Garza deja en un lado el discurso de la seguridad y del blindaje y demás y anuncia un megaparque, ¿sí? Entonces, la verdad, qué decepción y qué golpe de realidad tan importante para la sociedad sanpetrina, que castigó a Miguel Treviño en las urnas, sin decir que era bueno. No estoy aquí para juzgar, pero finalmente, si por algo votó la sociedad sanpetrina, que se jacta de ser de las más informadas, adineradas, avanzadas y demás, vota por un personaje que al final termina dándole vuelta a la seguridad, y no estamos inventando. Ahí están las denuncias. Ahí están los hechos. Y no podemos decir que hay empresarios y hay comerciantes que se habla en todas partes de esa extorsión. Hay una denuncia pública, pero el run run está por todos lados. Y ahora en la conferencia mañanera, nada más y nada menos. Y tenemos un alcalde que quiere recuperar el control y quiere recuperar la popularidad, haciendo justamente lo que criticaba de su antecesor. A ver, cosa curiosa, en su columna, tanto periodística como televisiva, el periodista Darío Celis, que es un periodista financiero, saca abiertamente el tema de las malas compañías de Mauricio Fernández. Claro. Como tema nacional, Rodrigo. A ver, Mauricio Fernández prometió que iba a recuperar la seguridad del municipio más rico de América Latina, pero nadie le preguntó cómo, y más importante,
nadie le preguntó con quién. Y José Luis Curi, que es este secretario de Seguridad Pública que muchos en San Pedro no conocen y no han terminado de conocer y que le están confiando la seguridad del lugar en donde viven y donde viven sus hijos, pues se ha rodeado de personajes, por decirlo menos, cuestionables. Su jefe de escoltas, ya dijimos, tiene antecedentes penales por homicidio. Fue parte del equipo SWAT de la Policía Estatal de Nuevo León anteriormente. Se habla también en una de las denuncias en contra de la presunta extorsión de este grupo, que está asociado a otro jefe de escoltas que habría sido también parte del Estado Mayor de Arturo Beltrán Leiva, cuando Arturo Beltrán Leiva vivía precisamente en San Pedro Garza García. ¿Y por qué vivía Arturo Beltrán Leiva en San Pedro Garza García? Por una grabación que publicó Reporte Índigo en 2009, donde Mauricio Fernández, antes de asumir la alcaldía en ese año, admite que ya había pactado con el cártel para blindar el municipio. Es decir, estamos viendo una nueva edición de lo que pasó en 2009 en ese pacto, pero ya no con el grupo original de los Beltrán Leiva, sino con algunos remanentes y con el nuevo sindicato, como le llaman, quienes han puesto denuncias ante la propia Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, porque hablamos de dos jefes de escolta muy cuestionados, hablamos de Lorenzo de León Pruneda, que es este jefe policíaco también con antecedentes penales en Estados Unidos, y vamos a ver si hay un cuarto o quinto gol, porque la situación no está para menos aquí en este municipio. Aquí la pregunta, Alejandro, tendría que ser, yo quisiera que nos mostraran, como también lo han solicitado ya los regidores y regidoras que tienen que ver en el municipio con las cuestiones públicas, ¿dónde están esas pruebas de confianza a esas personas que ahora todo el mundo sabemos que eran criminales o que fueron criminales y que no pasaban ninguna prueba de confianza, únicamente con checar antecedentes? ¿Quién checó los antecedentes? Ramón, yo tengo conocimiento de que un grupo de ciudadanos hizo la petición al municipio de entreguen las pruebas de confianza. Si no se puede, al menos denos a los ciudadanos una garantía de que ese ejercicio se hizo de buena manera y que los ciudadanos pues tenemos algo a qué atenernos, de decir, bueno, la policía por lo menos sí pasa por un protocolo certero de que quienes llegan a estas posiciones importantísimas de aplicación de la ley, pues sí están sujetas a un procedimiento y a un examen riguroso. Hasta la fecha, pues no ha habido una respuesta satisfactoria en este sentido. Y otro tema importante, es tan grave el asunto de San Pedro Garza García que como ya se publicaba en un reportaje de Código Magenta, ha captado la atención incluso de agencias de inteligencia extranjeras, donde ya dicen, a ver señores, es un problema este famoso sindicato y estas reuniones que está sosteniendo el secretario de Seguridad Pública, José Luis Cure, en un búnker en la avenida Corregidora, que por cierto fue la casa de campaña de Mauricio Fernández Garzazada en la pasada elección, donde se reúne con un nuevo, pues no un grupo rudo, pero sí un grupo de seguridad paralelo que funciona como una policía alternativa. Es decir, si ya se vivió en 2009 el grupo rudo, ahora tenemos a la policía paralela, detectada no por el propio municipio, sino por agencias de inteligencia extranjeras. Conclusión, Alejandro. Pues creo que en un municipio como San Pedro Garza García de avanzada, y yo hasta donde yo sabía, para llegar a ser policía en San Pedro, Era más difícil que entrar al TEC. era muy complicado, tendrían que pasar años, meses, había pruebas muy importantes. A mí me sorprende realmente ese tema, al menos de las pruebas de confianza, deberían de hacerlas públicas, pero creo que hay muchas cosas que ponerle la lupa y yo me pregunto si el presidente municipal de San Pedro Garza García, el alcalde, por este pedigrí del que posee finalmente, y preguntabas ahorita, ¿por qué Darío Celis? Preguntarías, ¿por qué Darío Celis aborda un tema político en una columna financiera? Aparentemente muy local. Aparentemente muy local, pues porque Mauricio Fernández es un Garzazada, es una de las familias. Y está gobernando una ciudad que es el epicentro de los capitales del país. Así es, así es. Entonces, creo que hay que ponerle la lupa a San Pedro. Creo que hay que encontrar las respuestas y la verdad es que el alcalde no ha salido a dar la cara y las pocas respuestas que da pues han sido cortas. Habrá que esperar la reacción de un municipio pues que es ejemplar y que se debe mantener ejemplar. Que solía ser ejemplar. Pues sí. Lamentablemente están dando el traste con la famosa marca San Pedro. Así es. Desde el asesinato de Sergio Carmona para acá,
La racha ha estado muy mala. Pero yo quisiera cerrar con 3 comentarios. Primero, ¿dónde está el empresariado que vive y duerme en San Pedro Garza García, donde también duermen sus hijos y sus nietos? ¿Dónde está el panismo de San Pedro y de Nuevo León reclamando el quehacer tan cuestionable de un alcalde que no está dando a las anchas y que únicamente se zafa diciendo, si esto hubiera pasado con un alcalde priista, panista, perdóname, priista, morenista o emesista, ya estaría crucificado Claro. del mástil más alto del Cerro de la Silla. En la M. En la M, aquí, Ajá. porque está en San Pedro Así también, es. ándale, en la M allá Ajá. arriba. Pero no, como es el señor Mauricio Fernández Garza Sada, también se le dejan que las cosas pasen. ¿Dónde está el límite? Y yo quisiera saber también, ¿dónde quedaron esos días en donde los jefes policíacos de San Pedro Garza García eran gentes que coexistían y salían de la propia comunidad? Ahí está el ejemplo de Roy Maldonado, que fue múltiples veces jefe policíaco en San Pedro. Ujú. Ahí está el ejemplo también de Jesús Gallo, que hoy es el segundo a bordo en la Fiscalía de la Nación. Ujú. ¿Dónde están gentes como Marcial Herrera, que aún siendo un personaje muy echado hacia adelante, daba sus buenos resultados? ¿Dónde está gente como Gerardo Escamilla, el actual jefe policíaco de todo el estado de Nuevo León, Es correcto. Claro. que vino a darle un giro al gobierno de Samuel García? Es decir, que alguien nos explique, porque, señor alcalde, es curioso que no sepamos de dónde trajo a su jefe de seguridad.